nuevamente un gozo y un placer estar aquí acompañándolos con ustedes, trayendo la palabra del Señor. Les invito a que busquemos el rostro del Señor en oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos las gracias, oh Dios, porque tu infinita bondad y misericordia se muestra a nosotros, Señor, diariamente. Porque podemos, Señor, disfrutar de tu gracia, de tu perdón, de tu amor, de tu benevolencia, oh Dios. Somos dichosos y privilegiados, oh Dios. El solo hecho de estar un día como hoy reunidos, exaltándote, es el más alto de los privilegios y los honores, oh Dios. Por eso estamos agradecidos, pero humildemente, Señor, reconocemos que todo esto es gracias al mérito de Cristo, tu Hijo amado, únicamente. Por eso te agradecemos, oh Dios, por este espacio que nos regalas, para que seamos hechos cada vez más conforme a la imagen de tu Hijo, para que seamos edificados como tu iglesia, oh Dios, como el cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, que tu palabra, oh Dios, te cumpla el efecto que tiene que realizar en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que me ayudes en mi debilidad, pues soy humano, Señor, estoy tan limitado, Dios, y soy deficiente, pero confío en el Espíritu Santo y en tu poder, oh Dios, para que me guíe, Señor, a través de esta enseñanza, y que pueda dar suficiente luz, oh Dios, para que nuestras vidas sean transformadas. Todo esto te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, el tema que me ha sido otorgado en el día de hoy es el cristiano y las autoridades civiles. Vamos a ver cuál es la postura oficial de nosotros los bautistas reformados referente a las autoridades civiles. Y hay algo por lo cual debemos comenzar y siempre debemos tener presente. Y es que Dios es el supremo rey. Dios es el supremo Señor de la creación. Él gobierna toda la creación, gobierna el universo, gobierna todo el mundo. Y es Él mismo el que ha instituido autoridades civiles para que se sujeten a Él y para que gobiernen al pueblo. ¿Con qué fin? Su propia gloria y el bien nuestro. Voy a repetir porque es necesario que es vital, antes de sacar cualquier conclusión o cualquier postura referente a la relación con las autoridades civiles, tengamos esto presente. Dios, como la autoridad máxima, Él ha instituido autoridades civiles, gobiernos, Él los ha instituido para que estén sujetos a Él y para que gobiernen al pueblo, para que sea Dios quien reciba la gloria y nosotros recibamos el bien. Para esto les invito, mis hermanos, que me acompañen a nuestro texto base en el día de hoy, que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 13, y leeremos los versículos del 1 al 7. Carta a los Romanos, capítulo 13, y leeremos los versículos del 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Leo la palabra del Señor, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo,
absoluto, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a analizar rápidamente, a resaltar unos aspectos de este pasaje que acabamos de leer, para luego desarrollar la enseñanza. En el versículo 1, nosotros podemos ver que el sometimiento es un mandato absoluto a toda persona. Ahí estamos incluidos nosotros los creyentes, y aún más porque sabemos que esta carta está escrita para creyentes, a la iglesia. Sométase toda persona. El sometimiento es absoluto, toda persona debe someterse. Dice que no hay autoridad que exista, que exista, que no haya sido establecida por Dios. Toda autoridad que exista, llámese como se llame, ha sido establecida por Dios. Se nos dice que cualquiera que se opone a estas autoridades establecidas por Dios, a quien están resistiendo verdaderamente es a Dios. Los que hacen tal cosa recibirán condenación para sí mismos. Nos dicen que ellos no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Se nos dice también que si hacemos lo bueno tendremos alabanza de las autoridades. Se nos dice que las autoridades civiles son servidor de Dios, tenemos que tener eso presente. ¿Para quién? Para el bien nuestro. Si hacemos lo malo debemos temer porque a ellos les ha sido dado la espada, debemos tener eso en cuenta también. Y es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y que es necesario estarle sujeto no solamente por temor al castigo, sino por causa de la conciencia, eso lo veremos más adelante. Y que nosotros debemos pagar tributos, honrarlos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tenemos que tenerlo presente y he dividido la enseñanza en dos puntos básicos. Nuestro primer punto es el propósito de las autoridades civiles. ¿Cuál es el propósito de las autoridades civiles? ¿Por qué razón Dios las ha instituido? Y en nuestro segundo punto veremos la relación del cristiano con las autoridades civiles. ¿Cuál es la relación que debe tener el cristiano con las autoridades civiles? ¿Debe someterse, no debe someterse? ¿En qué razones puede no someterse? Eso lo veremos en el transcurso de nuestra enseñanza. Entonces, nuestro primer punto, el propósito de las autoridades civiles, nosotros podemos notar que aún en los animales, nosotros vemos a los animales conducir sus asuntos de manera ordenada. Usted puede ver a las hormigas, las abejas, y ellos conducen sus asuntos de una manera ordenada, lo cual habla acerca de nuestro Dios creador, que es un Dios de orden, donde prima el orden. Entonces, al ver eso en los animales, no se nos debe extrañar a nosotros que Dios diseñara o estableciera un sistema en el cual los justos sean protegidos de la corrupción y violencia de los injustos. Dios ha diseñado un sistema ordenado en el cual los justos son protegidos de la corrupción y la violencia de los injustos. Ahora, ¿de qué manera son protegidas las personas justas de las injustas? Bueno, Dios estableció gobiernos. ¿Con qué fin? Con el fin de que gobernaran a los ciudadanos de las naciones, los ciudadanos de los países, de cualquier territorio, por medio de leyes que están basadas en principios de rectitud y de equidad. Dios estableció gobiernos que gobernaran ciudadanos de naciones por medio de leyes basadas en principios de rectitud y equidad. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo se establecen estos principios? Bueno, nosotros sabemos que Dios es la autoridad máxima. Pero no solo eso, Dios es la fuente de la moralidad. Es Dios quien establece o determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y es con base a ese estándar que Dios determina que se formulan esos principios de la rectitud y la equidad. Dios ha revelado la moral, Dios es el que dice qué es bueno y qué es malo. Y con base a eso que Dios determina, a ese estándar, se formulan principios de rectitud y de equidad. Esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, de esta manera, los impíos, a través de estos principios de rectitud y equidad, los impíos son refrenados, su mal se ve refrenado a través de castigos o por medio de castigos. Todo impío que actúe en contra de la ley, en contra de la autoridad, en contra de esa moral que ha sido revelada, pues ese mal, esa violencia, esa corrupción será refrenada por medio de castigos. Así que podemos notar dos razones
básicas por las cuales, o dos propósitos básicos por los cuales Dios ha instituido la autoridad civil. Nosotros sabemos que el fin de todo es su gloria, ya lo vimos al principio, es para su gloria y para el bien nuestro. ¿Cómo se manifiesta el bien nuestro? Bueno, en nuestro versículo 3 y versículo 4 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Una principal razón, un principal propósito por el cual las autoridades civiles han sido establecidas por Dios es para castigar al que hace lo malo, para castigar a los transgresores. Es la manera en que Dios castiga el mal, restringe el mal también. En esto nosotros podemos ver la sabiduría de Dios mostrada a través de este sistema, lo vamos a ver más adelante. Si nosotros vamos a 1 de Timoteo capítulo 1, nosotros nos daremos cuenta que no solamente en este pasaje aparece el propósito de refrenar el mal con la autoridad civil, sino que también en la carta a Timoteo, Pablo dice en el capítulo 1, versículo 9, dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Entonces tenemos que la ley, la autoridad civil, el sistema de gobierno que Dios ha diseñado ha sido por causa de los transgresores, ha sido por causa del impío. Es la manera en que Dios restringe el mal, en que Dios castiga. Si esto no existiese, las personas justas estarían a merced de las personas injustas. ¿Ya? Otra razón o otro propósito por el cual nosotros vemos que la autoridad civil ha sido instituida no solamente es para castigar al que hace lo malo, sino para proteger al que hace lo bueno. En nuestro versículo 3 dice, del pasaje de Romanos 13, el versículo 3 dice: no para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y recibirás alabanza de él. Hay una protección brindada por la autoridad civil para el que hace lo bueno. No solamente es para castigar el malo, sino para proteger al bueno. ¿Protegerlo de qué? Pues protegerlo de los mismos injustos, de la maldad, de la violencia, de la corrección de los injustos. La autoridad civil, esa autoridad que Dios ha delegado al Estado, al gobierno, es para que los buenos sean protegidos y guardados del mal de los injustos. ¿Dónde podemos ver esto explicado de mejor manera? Nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 25, en este pasaje podemos notar algo. Hechos capítulo 25, versículo 11, los judíos estaban reclamando que les entregasen a Pablo. Y nosotros vamos a ver cómo Pablo hace uso de la autoridad civil para protegerse de los injustos, de aquellos que lo acusaban falsamente. Hechos capítulo 25, versículo 11, dice lo siguiente: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Este versículo nos muestra muchas cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Pablo en ningún momento está diciendo: no, yo no me voy a someter a la autoridad civil. Él dice: yo sé que la autoridad civil, yo sé que la ley dice que si yo he hecho alguna cosa digna de muerte, debo morir, lo acepto, y Pablo lo dice. Él dice: o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso a morir. Él no estaba negándose a la ley. Él dice: si de verdad soy culpable, yo no rehuso a morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pablo está haciendo uso de la autoridad civil que protege al pueblo de los injustos. Estas personas malvadas, injustas, acusaban falsamente a Pablo, querían darle muerte, y Pablo hace uso de la autoridad civil establecida por Dios, de ese sistema ordenado por Dios, y diciendo: nadie puede entregarme a ellos, yo soy bueno, ellos son los injustos, nada de lo que se me acusa es cierto, no pueden entregarme a ellos. A César apelo. Él hace uso de la autoridad civil, y entonces esto es un caso donde vemos que la autoridad civil
sirve no solamente para castigar al malo, sino para proteger al justo. En esto nosotros podemos contemplar la sabiduría de Dios. Al proveernos de autoridades civiles, nosotros podemos ver cuán sabio es Dios. ¿Por qué razón? Porque Él lo hace para refrenar el mal. Y nosotros lidiamos con dos grandes problemas. Primero, según la carta primera de Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Y segundo, el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas y busca continuamente el mal. Si Dios no hubiese establecido autoridades civiles, esto sería invivible. Sería invivible totalmente. Las personas justas, por así decirlo, estarían en bandeja de plata para cualquier injusto. No solamente el mundo está bajo el maligno, sino que el hombre busca continuamente el mal. La manera en que vemos la sabiduría de Dios desplegada es a través también de las autoridades civiles. Nosotros debemos ver los atributos de Dios desplegados, impregnados en cada una de sus acciones. Dios es quien establece las autoridades civiles y Dios gobierna a través de estas. Hay muchos creyentes, muchos cristianos, o desde muchos púlpitos se oye decir que el gobierno no tiene que ver nada con Dios, que el sistema de autoridad no tiene que ver, Dios no tiene que ver nada con ellos. Es como si separaran las autoridades civiles de cualquier relación con Dios, pero es falso. Es Dios quien ha establecido las autoridades civiles y Dios gobierna a través de ellas. Dios gobierna a través de las autoridades civiles. La Biblia dice que ellos son servidores de Dios, lo leímos en nuestro pasaje. Las autoridades civiles, el gobierno, el Estado, es servidor de Dios. Y Dios las usa para refrenar el mal. Quizá los gobernantes no lo ven así. Ellos no se ven como servidores de Dios, pero la Biblia lo declara. Sea que ellos lo crean o no, son servidores de Dios para castigar el mal y para proteger al bueno. Y algún día estarán delante de Dios y rendirán cuentas a Dios por el uso que hicieron de la espada que Él les entregó. El gobierno civil ha sido autorizado por Dios. Dice Sproul que cuando un gobernador es investido de poder, en un sentido se le ordena como un ministro de Dios. ¿Ya? Él dice, si se le ha investido de poder a un gobernador, en un sentido es ministro de Dios. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios. Y no solamente eso, sino que su gobierno no es independiente del gobierno de Dios. Su gobierno no es independiente de Dios. Él le rendirá cuentas a Dios por todo lo que haga y él sirve a Dios a través de ese puesto donde esté. Es su obligación, aunque lo sepa o no lo sepa. Dios no dará por inocente a cada uno de los gobernantes que hacen uso de las autoridades civiles. Nosotros en el versículo 4 vimos que quien goza de la espada ha sido el Estado, ha sido la autoridad civil. El versículo 4 dice, no en vano lleva la espada. ¿Quién? La autoridad civil, el gobierno lleva la espada. Entonces el Estado, el gobierno está autorizado para usar la fuerza. ¿Para qué? Para asegurar la justicia, para proteger sus fronteras, para proteger a sus ciudadanos. Ellos han sido otorgados por Dios, han recibido de Dios la espada, la autoridad para proteger. Y en ese sentido pueden usar la fuerza. Pero como dije anteriormente, ellos darán cuenta a Dios por el uso de la espada que hayan ellos durante su gobierno. Entonces tenemos que el Estado y la Iglesia son dos instituciones ordenadas por Dios y que le rinden cuenta a Dios. Pero cada uno de estas instituciones desarrolla o tiene tareas diferentes, tareas distintas. Son dos esferas totalmente diferentes, la Iglesia y el gobierno, la Iglesia y la autoridad civil. Por ejemplo, ¿cuáles son las tareas del Estado? Bueno, entre esas tareas está ordenar la sociedad, cobrar impuestos, regir el comercio, regir la sociedad, mantener las fuerzas armadas, proteger la vida, proteger la propiedad, etcétera, etcétera. Esas son tareas del Estado, no son tareas de la Iglesia. ¿La Iglesia qué tareas tiene? Bueno, la Iglesia tiene como tarea predicar el Evangelio, que es nuestra gran comisión, administrar los sacramentos, proteger las almas de los miembros. Esa es tarea de la Iglesia, no del Estado. Jamás Dios ha instituido al Estado para que administre los sacramentos, para que propague el Evangelio, para que cuide las almas de los miembros. Eso no es tarea del Estado, es tarea de la Iglesia.
y también las tareas del Estado no son tareas de la Iglesia, son dos esferas distintas, las cuales no pueden usurparse ninguna tarea la una de la otra, ninguno usurpa la esfera de la otra. Entonces uno dice, bueno, si la Iglesia es una esfera totalmente distinta al Estado, ¿cuál es la relación que hay entre ellas? Hay tareas distintas, roles distintos, ¿cuál es la relación que hay? Esto nos conecta con nuestro segundo punto, que es la relación del cristiano con las autoridades civiles. Nosotros como creyentes hemos sido transformados. Cuando fuimos regenerados, nuestro ser cambió, nuestra vida, nuestro corazón cambió, hemos sido transformados. Y esa transformación afecta todas nuestras esferas. No solamente hemos sido transformados para glorificar a Cristo únicamente en el matrimonio, para glorificar a Cristo únicamente en el trabajo, para glorificar a Cristo únicamente en la iglesia, pero no para glorificarlo en la relación con el Estado, no. Esa transformación, esa regeneración afecta todas nuestras esferas, incluso la manera en que nosotros vemos, percibimos y nos relacionamos con las autoridades civiles. Si nosotros antes de ser creyentes nos pasamos renegando, criticando y violando las autoridades civiles, pues déjeme decirle que si Cristo te ha salvado, si el Espíritu Santo ha regenerado tu corazón, la manera en que te relacionas con las autoridades civiles es totalmente distinta. Si tú antes evadías impuestos porque estabas en contra del abuso de ellos con los impuestos, y hoy eres creyente, aunque no te parezca, debes cumplir con los impuestos, cumplir con lo que la autoridad civil demanda. Entonces, no podemos olvidar la premisa en la cual todo parte, y es que toda autoridad civil ha sido instituida por Dios. Si desobedecemos las autoridades civiles, llámese como se llame, estamos desobedeciendo y resistiendo a Dios mismo. De ahí entonces que la relación que hay entre el creyente y el Estado, o el creyente y la autoridad civil, es de sujeción. El creyente debe sujetarse, someterse a la autoridad civil. Nosotros como creyentes tenemos una relación de sujeción con la autoridad civil. En el versículo 1 de nuestro texto base, en Romanos 13, dice: sométase toda persona. Eso es un absolutismo. Toda persona, no hay excepción. Todos debemos someternos. Pablo tiene claro que cualquier persona debe someterse. De hecho, cuando Pablo está escribiendo esto, el Imperio Romano, por así decirlo, era un imperio dictatorial, era un imperio corrupto, y no solo eso, sino que más adelante el Imperio Romano se iba a convertir en un imperio perseguidor de la iglesia. Entonces tenemos a un imperio dictatorial, corrupto y perseguidor de la iglesia, y Pablo dice: sométase. Él no dice, si el ministro o si el gobernante es creyente, sométete. Si no es creyente, no te sometas. No, él dice, a la autoridad civil, al Estado, al gobierno, el deber del creyente es someterse. Pablo dice, sométanse. Y no solamente en este texto, sino vamos a ver dos textos más que nos muestran que realmente la relación del creyente hacia la iglesia, hacia el Estado, tiene que ser de sujeción. Acompáñenme a la carta de Tito. A la carta de Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito, capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda obra. Dice, ya ellos tienen que, si eres creyente, tú tienes que tener claro que tienen que someterse a la autoridad civil. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, que se sujeten a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El creyente tiene que obedecer y tiene que someterse a las autoridades y a los gobernantes. En la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 y 14, leemos lo siguiente:
por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, someteos. Sométanse ¿a quién? A toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Un texto muy explícito y muy claro. El sometimiento es a toda institución humana, ya sea al rey como superior o a los gobernadores, porque son enviados por Dios para castigar a los malhechores y para alabanza que hacen lo bien. Nosotros podemos ver entonces que el deber del creyente es a someterse a toda institución humana, a toda autoridad, pues esta ha sido instituida o establecida por Dios. Pero esta sumisión debe ser voluntaria. En nuestro versículo 5 del texto base decía, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo. Nosotros como creyentes sabemos que si cometemos algo malo, si vamos contrario a la ley, recibiremos castigo. Y esto no solamente es en nuestra relación con Dios, sino en nuestra relación aquí en esta vida, en el presente, con el Estado. Sufrimos consecuencias tanto con Dios como con la relación con los demás. Y él dice, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El sometimiento tiene que ser voluntario. Porque cuando nosotros cumplimos un mandamiento externamente, pero no hay la intención de cumplirlo internamente, esa vida no tiene coherencia. Un cristiano vive una vida coherente. Él cumple el mandamiento internamente y externamente. De nada sirve someternos a la ley externamente e internamente no querer hacerlo, como por mala gana. Eso no tendría nada que envidiarle a la hipocresía farisaica. Es lo mismo. Nosotros como creyentes, el mandamiento se dará por cumplido cuando sea cumplido o sea hecho interna y externamente. Eso nosotros, por causa de la conciencia, por amor a Dios como en el Señor, reconociendo lo que es justo y agradable ante Dios, nos sometemos a toda autoridad civil. Entonces surge la pregunta, mi hermano, pero la autoridad es total, o sea, en lo que ellos digan. Pues la sujeción a la autoridad civil es solamente en lo que es lícito, como en el Señor conviene. Siempre toda sujeción será como en el Señor conviene. Ellos son autoridades instituidas por Dios, pero recuerden que ellas le rinden sujeción a la autoridad máxima, o sea, nuestro Dios, Rey y Soberano. Vamos a ver casos en los cuales el creyente no se sujetó al mandato de la autoridad civil, pero sí recibió las consecuencias por decirle no a ese mandato. Y hay que tenerlo muy claro. Vayamos a Hechos capítulo 4. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 18, nosotros vamos a leer lo siguiente. Aquí Pedro y Juan son llevados ante el concilio. Hechos capítulo 4, versículo 18. Y dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos son llevados ante el concilio, allá los tratan de intimidar diciéndoles, no hablen más nunca, no enseñen acerca del nombre de Jesús. Es un mandato de la autoridad civil sobre ellos. Pero ellos dicen, ¿ustedes creen que es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Porque cualquier persona viva diría, bueno, Señor, mira, el Estado aquí dice que nosotros debemos casar a las personas del mismo sexo. Tú dices que cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad civil, nos estamos sujetando a ti, por lo tanto, vamos a casarnos. Te estoy glorificando, Señor. No. La sujeción es como en el Señor conviene. Cuando la autoridad instituida por Dios cambia y le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, eso no prima por encima de la autoridad de Dios. Nosotros siempre debemos cumplir con Dios, el mandato divino. Y si la autoridad civil es contraria al mandato de Dios, no podemos invalidar el mandato divino por mandato de hombre. ¿Qué va a pasar? En un capítulo después, en el capítulo 5, en el versículo 27, dice,
nuevamente lo traen ante el concilio. Ya se les había dicho que no predicasen. Y él dice, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, eso es lo justo. En el versículo 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, sí, 5:27, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. La respuesta de Pedro y los apóstoles fue, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí vemos que no podemos sujetarnos a la autoridad civil si lo que ellos nos mandan, nos obligan a hacer es contrario a la voluntad o al mandato divino. Después vamos a notar algo acerca de estas desobediencias. Vamos al libro de Daniel, donde una historia muy conocida, donde nosotros vamos a ver, donde el creyente le dice no a la autoridad civil. Daniel capítulo 3, versículo del 4 al 6. Daniel 3, versículo del 4 al 6 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El mandato del Estado, del gobierno, era todos póstrense a adorar a la estatua de Nabucodonosor. ¿Cómo responden estos creyentes? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos le estaban diciendo no al mandato de la autoridad civil, no al mandato del gobierno. ¿Por qué? Porque era contrario a la voluntad de Dios. Al único Dios que adoraremos, oh rey, será el Dios vivo. A nuestro Dios no adoraremos tu estatua, no serviremos a tus dioses. ¿Cuál es la consecuencia? El horno de fuego. Iremos al horno de fuego. No lo vemos nosotros luchando, que armándose, que prensa, que llamen a la prensa para que vean que esta infamia contra nosotros. Ellos dicen, no lo haremos. ¿Cuál es la consecuencia? Morir. Que así sea. Hay estados donde cualquiera que predique el evangelio es digno de muerte. Hay países en la actualidad donde eso se ve, y muchos países donde es prohibido predicar el evangelio. Gracias, hermano. Aún Sadrach, Mesach y Abed-nego estaban en un país extranjero cuando ellos obedecieron al mandato. Así es. Así es. Un gran ejemplo a seguir para nosotros. Y nosotros también vemos en Daniel, ahí mismo en el libro, el capítulo 6, ahora con Daniel, en el foso de los leones, una historia también muy conocida, del versículo 5, dice, capítulo 6, versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Miren lo que ellos están diciendo, este hombre no podemos hallarle ocasión de caer. La única manera es que hagamos algo que sea contrario a la ley de su Dios, porque incluso el impío sabe que el verdadero creyente rinde totalmente sujeción a la autoridad de su Dios y que de ninguna manera invalidará la ley de Dios por mandamiento de hombre. Entonces ellos dicen, la única forma de hacer caer a Daniel es haciendo un edicto, mandando algo que sea contrario a la ley de Dios. Y eso lo podemos ver hoy en día. Incluso para el ateo que dice que Dios no existe, saben que el cristianismo es el estándar de la moralidad. Usted comete algo malo, un error, y ellos dicen, ¿y eso que eres cristiano? Ellos saben que realmente el estándar de la moralidad es el cristianismo. Entonces esto es lo que ellos están haciendo contra Daniel. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas,
y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición: no pueden adorar a ningún otro dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cuál fue la consecuencia por no obedecer? El foso de los leones. Versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vemos que esta desobediencia a la autoridad civil se da por causa de una sujeción o un cumplimiento de la ley de Dios. Siempre nosotros vamos a someternos a la autoridad civil, siempre y cuando el mandato que ellos den no sea contraria a la ley de Dios. ¿Qué podemos notar nosotros de esto? Primero, que estas desobediencias fueron pacíficas. ¿Sí se dieron cuenta que estas fueron unas desobediencias pacíficas? Segundo, fue con respeto. Tercero, se sometieron voluntariamente a las consecuencias por no obedecer ese castigo. Y no fue para preservar su vida o aumentar su comodidad, como el cristianismo contemporáneo enseña. A ellos no les importaba sacrificar su comodidad, incluso su propia vida. Ellos lo hicieron para testimonio a la verdad. En nuestra relación con las autoridades, nosotros estamos llamados a orar por ellas. Miren, no solamente debemos sujetarnos, sino orar por las autoridades. Voy a leer para ustedes 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Perdón, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El creyente no solamente se sujeta a la autoridad civil, sino que también ora y ruega a Dios por ellos. Ora y ruega a Dios para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente con toda piedad. La Biblia nos alienta a ser modelos de obediencia civil. A eso, por lo que hemos visto en todos estos ejemplos, la Biblia nos alienta, nos impulsa a que seamos modelos de obediencia civil siempre que sea posible. Cristo es honrado en nuestras vidas cuando nosotros oramos por las autoridades civiles. Cristo es glorificado en nuestras vidas cuando nos sujetamos a la autoridad civil. No está de más decir que un Estado se beneficia de sus ciudadanos cristianos. ¿En qué sentido? Pues no necesitan policías, no necesitan tribunales o cárceles para mantenerlos en orden. A los ciudadanos creyentes no necesitan uso de eso, desde policía, cárceles, magistrados, tribunales, para mantener el orden a los ciudadanos cristianos. Ellos no necesitan eso. De hecho, el cristianismo es honrado, es recto, es sobrio, sabe que tiene que pagar sus impuestos. Es un ejemplo. El cristianismo debe esforzarse por dar una vida intachable, debe ser el ejemplo, el estándar de la sociedad. Termina siendo una influencia positiva, y eso es un deber que cada uno de nosotros debemos tener en relación al Estado. Jesús, nuestro Rey, el Rey soberano, el Rey que instituyó toda autoridad civil, ese Rey se encarnó y se sometió a las autoridades civiles que eran impuestas por él, que habían sido instituidas por él. Nosotros lo vemos. Cuando se le trae el paga de impuestos, él dice: ¿de quién es esta insignia de César? Bueno, dad a César lo que es de César. Cuando incluso se reúnen y arman el complot, porque a Jesús lo acusan falsamente, todo fue un complot, él no resistió eso. Él voluntariamente se entregó, voluntariamente se sometió a la autoridad civil de esa época,
para la gloria de Dios Padre y para el mayor beneficio, la mayor bendición de nosotros. Él se sometió, siendo el Rey soberano, se sometió a autoridad civil. Tenemos un gran ejemplo. Es mi deseo, mis hermanos, que la gloria de Cristo brille en nuestras vidas por medio de la sujeción a las autoridades civiles. Que Cristo sea glorificado en nuestras vidas a través de la sujeción a las autoridades civiles. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta o aporte? Buenos días, mi hermano. Más que todo, aporte. Usted, cuando ahorita ponía sobre que muchas autoridades y muchas personas dicen que las autoridades no son de parte de Dios. Y ellos, más que todo, toman el texto, por ejemplo, usted aclara finalmente el texto de Lucas 20:24, donde los escribas mandan espías y a preguntarle sobre los impuestos. Y Jesús pues le pide que le muestre una moneda y dice, métame la moneda y del artículo para hacer el texto y le dice, Sí. ¿de quién es? Del César, pues dale al César lo que es de César, a Dios lo que dio. ¿Usted qué entiende la gente ahí, muchos? No, que lo del Estado no tenemos que unirlo con lo de Dios. O sea, es algo independiente, que ellos no dependen de Dios. Claro, o sea, realmente son dos esferas distintas y nosotros vemos cuál es la relación que hay entre la iglesia y el Estado, y es de sujeción. Nosotros respetamos a esa esfera como una autoridad instituida por Dios. Pero de ahí pensar que el Estado, nosotros no le rendimos ninguna obediencia, o que el Estado es una esfera aislada que ni siquiera tiene una relación con Dios, es una distorsión totalmente de la enseñanza bíblica. Pues Dios gobierna a través de ellos. Así es. Amén. Entonces, vamos a orar. Bendito y amado Dios, Señor, te damos gracias por este espacio que nos regalaste, oh Dios, porque tu palabra fue expuesta, oh Dios, porque has sido glorificado, oh Dios, porque nos has enseñado, Señor. Te pedimos que nos ayudes día a día a ser ejemplo, oh Dios, que seamos una influencia, Señor, positiva en nuestra sociedad, que nos ayudes a obedecer las autoridades civiles, Señor, no de mala gana, no renegando, oh Dios, sino que lo hagamos, Señor, con alegría, oh Dios. Aunque no estemos de acuerdo, aunque nos parezca un abuso, Dios, ayúdanos a cumplir estos mandatos, Señor, coherentemente con el deseo de nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos guardes y que nos dé fuerza, Señor, nos dé valor para decirle no a cualquier mandato cuando tu testimonio, Dios, cuando el testimonio de la verdad esté comprometido. Que siempre tu palabra y tu verdad, Señor, la llevemos enfrente, oh Dios. Siempre, Señor, sea nuestro tesoro, sea nuestra prioridad en todo. Ayúdanos, Señor, y te pedimos que en estos tiempos de elecciones, oh Dios, nos ayudes a escoger al mejor candidato, oh Dios. Solo tú sabes realmente, oh Dios, el corazón de cada uno de ellos. Y te pedimos humildemente que nos mandes tiempos de refrigerio, Señor, que tu palabra, Señor, corra, Señor, y sea glorificada. En el nombre de tu amado Jesús lo pedimos. Amén.